Bienvenidos a Relatos de una bruja, historias nacidas del miedo, la memoria y el silencio. Escucha con atención, no todos los relatos quieren ser contados. La bruja que hacía jabón. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo de Italia, llamado Curello. Era la década de 1930 y los habitantes del lugar conocían a una mujer llamada Leonarda Cianciulli. A simple vista, parecía una mujer normal. Era madre de familia, atendía una pequeña tienda y muchos vecinos acudían a ella porque decía conocer rituales para traer la suerte, el amor o el dinero. Algunos incluso aseguraban que Leonarda tenía dones sobrenaturales, pero la verdad era mucho más oscura. Leonarda había vivido una vida llena de tragedia. Desde joven creía que estaba maldita. Había tenido 17 embarazos, pero muchos de sus hijos murieron. Solo unos pocos sobrevivieron. Eso la obsesionó. Temía constantemente que algo terrible le ocurriera a los hijos que le quedaban. Y cuando su hijo favorito fue llamado para ir a la guerra, Leonarda creyó que el destino quería quitárselo también. Entonces recordó algo que, según ella, había escuchado de una adivina muchos años antes. La mujer le había dicho que su vida estaría llena de muerte y que solo los sacrificios podrían cambiar su destino. Leonarda tomó esas palabras demasiado en serio. Comenzó a pensar que si ofrecía sacrificios humanos, podría proteger a su hijo de la guerra. Así empezó todo. Leonarda elegía a sus víctimas con cuidado. Buscaba mujeres solas, mujeres que no tuvieran familia cercana, personas cuya desaparición tardaría en notarse. La primera fue una mujer llamada Faustina Setti. Leonarda le prometió ayudarla a encontrar esposo. Le dijo que conocía a un hombre perfecto que vivía en otra ciudad. Pero antes de irse, debía hacer cartas a sus conocidos diciendo que se marchaba voluntariamente. Faustina confió en ella, escribió las cartas y luego fue a casa de Leonarda para despedirse. Ese fue el último día que la vieron con vida. Según la confesión de Leonarda, años después, cuando Faustina entró a su casa, le ofreció una copa de vino. El vino estaba mezclado con un potente sedante. Cuando la mujer perdió el conocimiento, Leonardo la asesinó. Pero lo que ocurrió después fue lo que convertiría su historia de las más perturbadoras del siglo. Leonarda descuartizó el cuerpo y luego lo colocó dentro de una olla. Ahí comenzó a hervir los restos con soda cáustica, una sustancia que disuelve tejidos. Horas después, el cuerpo se había convertido en una masa espesa. Pero Leonardo no lo tiró. Hizo algo que el pueblo jamás hubiera imaginado. Tomó parte de esa mezcla y la usó para fabricar jabón. Según su propia confesión, el jabón lo usaba en casa y algunas veces incluso lo regalaba. Pero no fue lo único que hizo. La grasa que quedó en el cuerpo la mezcló con harina, azúcar y otros ingredientes. Con eso, preparó galletas y pasteles. Pasteles que ofrecía a sus vecinos. Pasteles que, sin saberlo, contenían restos humanos. Pero Leonarda no se detuvo ahí. Cometió 2 asesinatos más usando el mismo método. Otra mujer llamada Francesca Soavi y una tercera víctima llamada Virginia Cachotto. Cada una de ellas desapareció después de visitar la casa de Leonarda. Durante un tiempo nadie lo sospechó. Las cartas que las víctimas habían escrito antes de desaparecer convencían a todos de que habían marchado por voluntad propia. Pero algo empezó a levantar sospechas. La cuñada de Virginia no creía la historia. Ella sabía que Virginia jamás se habría ido sin avisar, y también sabía que la última persona que la vio fue Leonarda.
La mujer decidió denunciar a la policía. Los investigadores comenzaron a revisar el caso. Al principio, Leonarda negó todo, pero cuando interrogaron a su hijo, ella hizo algo inesperado. Se levantó y dijo que él no sabía nada, que si alguien era responsable, era ella. Entonces confesó todo, contó con detalles todo lo que había hecho, cómo había elegido sus víctimas, cómo había disuelto los cuerpos, cómo había fabricado jabón. Incluso explicó las recetas que utilizaba. Los policías quedaron horrorizados. En el juicio, Leonarda dijo algo que dejó a todos helados. Aseguró que no se consideraba una asesina, que lo había hecho para salvar la vida de su hijo. Creía que los sacrificios habían funcionado porque su hijo sobrevivió a la guerra. Leonarda fue declarada culpable y pasó el resto de su vida en prisión y en un hospital psiquiátrico. Murió años después, pero su historia nunca desapareció. En Italia, todavía se recuerda como la fabricante del jabón, y algunos objetos de su casa fueron guardados como evidencia histórica, entre ellos la enorme olla donde hervía los cuerpos, una olla que hoy forma parte de una colección criminal, porque su historia no fue una leyenda, no fue un cuento de terror, fue un caso de la vida real, un caso que demuestra que, a veces, los monstruos no viven en bosques ni en casas abandonadas. A veces viven en el pueblo, en la casa de al lado, y nadie imagina lo que ocurre detrás de la puerta. Recuerda, no todo lo que escuchas se queda en el pasado. Yo soy Misfit y esto fue Relatos de una Bruja. Y si quieres seguir escuchando, ya sabes dónde encontrarme. Nos vemos en el próximo relato. Buenas noches.